No doy nombres, no Pero, busco huacas, no busco tesoros, sino ligo al ser amado. Porque la gente siempre dice, no, es que si yo sé quién fue, yo descanso. Eso es puro cuento. Nada que tenga que ver con la oscuridad termina bien. Nada que tenga que ver con con hacer el mal. con hacer el Sí, mal sí, sí, termina estoy de bien. acuerdo. ¿Por qué esa gente así, si es mala, si hace, si tal vaina? Les va Pero bien. ¿cómo termina? ¿Cómo han terminado todos? Yo me voy un poco más allá. Los hijos y los hijos de los hijos, ¿qué karma están pagando? Yo, mira, por todos los lados me has adornado, pero me estás diciendo que haga algo que acelere todo. Hacer algo es ir en contra del libre albedrío y es invocar cosas que no son. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catarsis. Qué alegría que estén acá nuevamente con nosotros en este espacio que construimos día a día, semana a semana, entrevista tras entrevista con muchísimo cariño, amor, pero sobre todo con muchísimo respeto. Recuerden siempre suscribirse para poder, pues obviamente, tener el apoyo de todos ustedes y activar la campanita para que lleguen todas esas notificaciones de todas las entrevistas nuevas que vamos a tener. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial. Ella es una mujer que se comunica con los que ya no están, pero tiene una voz viva y fuerte con los que aún seguimos acá. Con su don, lo que ella ha hecho es tender puentes o construir puentes entre los vivos y los muertos. Y está conmigo Aida Valencia, una amiga muy reconocida en este país, que además es enfermera. Yo sé que muchas personas no saben eso, pero bueno, ya hablaremos de eso. Aida, qué placer. Gracias, feliz, encantada de estar aquí, encantada en este espacio. Bueno, me encantan todas estas entrevistas, me fascinan y hablando de estos temas. No, obvio, porque ahí sí es donde ella se mueve como pez en el agua. Pero voy a empezar por preguntarte algo ahí. Si tú llegas a ver algo en este momento extraño, ¿me lo dirías? No, ¿Por qué? porque me acostumbré, creo que metí Sí. tanto la pata tantas veces, fue un aprendizaje, no es fácil, porque no es solamente, Moni, el ver gente que ya no está, así como el niño de sexto sentido, de ver gente muerta. No es solamente eso, sino también de poder entrar al pensamiento de las personas, de ver. Entonces muchas veces me pasaba que yo respondía cosas y no me las habían preguntado. Entonces un día una amiga me decía, pero déjame preguntar al menos. Y yo, no, pero tú me acabas de decir que sí, que se va a pintar el cuarto de verde. Y ella, no, yo estaba pensando cómo decirte. Ajá. Y yo, no, me pasaron muchos fiascos así, me tiré muchas sorpresas así. De verdad. Entonces, o con las personas, yo, no, es que cuando me pasó mucho con unas personas que yo decía, cuando tu papá se murió, porque yo veía al papá al lado, no, mi papá está vivo, y yo, ay, no. Después, en la misma conversación, como a las 2 horas, yo, no, y el día que tu papá murió, que no, yo, la hemorragia, yo le describía todo, y resulta que el papá murió al poco tiempo exactamente como yo le había dicho. Entonces yo aprendí a quedarme, ahí sí como dicen, calladita más bonita, y aprendí a vivir con eso porque pues esto es 24/7, Moni. Entonces tocaba aprender, o me enloquecía y enloquecía a todos. Pero si la persona sí te dice y te da esa, te abre la puerta a decir, oye, Aida, si yo llego en este momento y te pregunto, Aida, ¿estás viendo algo extraño en mi alrededor? ¿Tú me lo puedes contestar? Yo lo puedo contestar y no solo es eso, porque no es solamente como los seres que ya trascendieron, sino también energías, maestros, seres de luz, estos maestros o angelitos que yo llamo, cómo está nuestro campo energético y lo que muestra también, como decir, si tienes algo. Pero, Moni, no digo nada si no se me pregunta. Y muchas veces porque la gente en reuniones, obviamente es como que uno va al odontólogo y entonces, ay, oye, tengo aquí una cosita. El médico. Tú vas donde el médico, sabes que tu amigo, que te presentan a alguien que es el oftalmo y uno, ay, es que tengo una molestia en el ojo. Entonces a mí me pasa igual a donde llego y tengo algo y qué me va a pasar y no sé qué. Entonces yo aprendí como que a pilotear eso, como de verdad, porque entonces mi vida laboral era 24/7, si yo me ponía en ese plan. Entonces aprendí como a generar esos espacios. A separarlo. Y ya, mi trabajo es mi trabajo y el resto pues ya afuera es mi vida normal. Y si yo te digo en este momento, Aida, tú ves algo extraño alrededor, pero si ves que eso que está alrededor puede que no sea bonito, o sea, una energía
negativa, quieres hacer, prefieres ahorrarte las palabras o los, ¿cómo se dice?, los sentimientos negativos que te genera ese contacto, pero si es positivo, si lo dices. Yo busco la manera, si esto es negativo, busco la manera de plantearte lo positivo. Como por ejemplo, veo que te vas a quedar, que te van a echar del trabajo. Ay, no, pero eso ya me pasó. No. Eso ya es una historia vieja. No, pero veo la persona la van a echar del trabajo. Entonces yo, en vez de decir te van a echar del trabajo, lo que yo digo a la persona es, oye, tú no has pensado en avanzar, en cambiar, qué chévere, es una buena época. Para ti es una época excelente para pasar hojas de vida, para buscar en otros lados. Entonces, le da la vuelta. Le doy la vuelta, entonces la persona no va a irse vibrando en negativo de me van a echar, ¿qué voy a hacer? Porque es que cuando a ti te dan una noticia en negativo, te jodes. ¿Por qué te jodes? Porque ahí empieza el recibo, los niños, el no sé qué, y estás con esa premisa de angustia y eso es negatividad. Entonces yo estoy con angustia, obviamente, ¿qué voy a traer? Yo voy donde cualquier persona, así no se ha ido a Valencia, que no le da la energía, pero es como que esas cosas que uno dice, uy, no, esta persona no la quiero en mi empresa. Por X o por Y, pero claro, es que está vibrando en la necesidad y en el negativismo. En cambio, si yo voy buscando, jurando que es que yo, a ver, muchacho, van a perder este lujo de persona en esta empresa y yo voy a buscar, te garantizo que la gente lo ha hecho, busca, y luego me dicen al tipo, dice, tú sabías que me iban a echar, ¿cierto? Porque y yo, ¿por qué dice no? Porque me dijeron, ay, como que ni siquiera que te vas, porque es que nos habían dado la orden de pasar la carta o X o cosas así. Pero sí, intento, he aprendido a manejar eso, pero no soy tan pro de dar noticias negativas, de cómo fomentar eso, no, nada de eso. Intento más bien darle la vuelta a la información. ¿Y cómo te proteges tú, por ejemplo, cuando ves esas cosas turbias? Por ejemplo, si llega una persona a tu consulta, si estás en una reunión con alguien, ¿cómo haces tú para proteger tu energía de eso? Porque eso, claro, como uno lo que uno pasa con la gente es que uno a veces no tiene buena energía con las personas, ¿cierto? Como que no tiene química, que es lo que nosotros llamamos, que dice, esta persona como que no me da buena espina, pero hasta ahí. Pero como tú tienes un don que va mucho más allá, tú dices, miércoles, está feo. ¿Cómo haces para protegerte de eso? Bueno, a mí me pasaba y es que, no, y creo que a ti, Moni, que uno llega a veces a lugares y llega perfecto y sale con dolor de cabeza, sale con dolor de estómago, sale cansado, que uno dice, pero yo llegué bien y salí como si me hubiera pasado una tractomula. Pues resulta que a mí me pasó fue, y cómo aprendí un poco de eso, yo soy enfermera, lo dijiste al principio, yo trabajaba en el hospital, pero yo no sabía, era que yo absorbía tanto porque mi cuerpo canaliza no solamente las personas que ya fallecieron, cómo murieron o lo que sufrieron, sino de la gente que está a mi alrededor. Entonces, claro, yo tenía 20 años, Mónica, y yo parecía un tratado de medicina interna. O sea, yo tenía tumores, sufría de todo, o sea, de próstata imaginaria, o sea, pero se me inflamaba, porque es que todo, y me hacían exámenes y era verídico que salía el tumor, la cosa, y al mes y medio se desaparecía. Entonces yo tengo todos los testimonios clínicos de enfermedades que a mí se me desaparecían después, y con el tiempo fue, y en meditaciones, con, yo digo Dios, los maestros en los que creo, me decían es que por tu cuerpo pasa esa energía. Entonces fue aprender a pilotear eso, a sacar eso más rápido y no durar el mes y medio, porque es que esto era el corazón, todo. Yo decía, ¿y ahora qué me queda? O sea, todo ¿Y cómo lo hacías, por ejemplo? Con meditación, mi alimentación, o sea, yo tengo muchos cuidados con la alimentación, yo no consumo drogas, no fumo, no tomo, eso es clave, ¿no? Eso es súper clave, yo soy muy cuidadora de mis horas de sueño, medito mucho. ¿Haces ejercicio? Hago ejercicio. Yo debería hacer lo mismo. Entonces, a veces algo de esta. Yo como que cogí una rutina de vida desde muy pequeña, entonces para mí no es un sacrificio, porque a mí se me explica con qué se divierte, yo me divierto con muchas cosas, pero fue aprender con eso y a meditar y a confiar, Mónica, porque es que era muy loco cuando a mí me salió un tumor en la hipófisis y estaba haciendo compresión y no sé qué, y yo malísima, entonces que me tenían que operar y en meditación me decían, no te puedes operar, y entonces yo, pero ¿a quién? Y yo, o
o sea, si algo hago yo en la vida, bien es hacer caso. Yo decía, yo a Dios, que es el que creo que me manda estos mensajes a través de los maestros de luz como Jesús, yo digo, a mí me dicen brinque, yo solo pregunto qué tan alto. Entonces, que no se opere, no, no me opero. Pero entonces mi familia, todo el mundo, mis hijas, todas paradas en los pelos, que como no me iba a operar, entonces yo no, porque me dijeron que van a quitar eso, yo creo. Y finalmente después los médicos con resonancias, al observar como, es como si estuviera el espectro, como la sombra de lo que había un tumor, pero no está. Y así pasaban con muchas cosas y con muchos diagnósticos. La gente que me ha visto y que me ve pues en todos los programas, en lo que me ven, que a mí lo de la tiroides, el tumor me lo avisaron fue en una meditación. O sea, a mí el tumor que me salió nunca fue por la clínica, no nunca fue control ni nada, nunca fue por un control, nunca fue porque me diera nada. En varias meditaciones y me decían, hasta que yo dije, bueno, pues voy a ir al médico. Y me fui un día a hacer unos exámenes de control del año, ajá, que sí, siempre me hago. Los de rigor. Los de rigor, y yo estaba con Estelita, una asistente mía, y Estelita, llegamos allá al hospital y le digo yo, Estelita, como ya venía yo con la friega de que me están diciendo que aquí pasa algo, le digo a Estelita, Estelita, pregunta si me pueden atender de esas cosas rápido, así pues, porque teníamos, yo voy con los tiempos súper medidos para todos lados. Y Estelita fue y preguntó y le dijeron que sí, que había una cita en 5 minutos. Y yo le digo a la niña, ¿y el examen alcanza? Y ella dice, vaya que alcanza. Y yo corro a donde el médico y entro y le digo, no, es que tengo, pues es que no sé cómo explicarte. Tanto que él me decía, no, pero es que, ¿qué te digo para que te hagan la ecografía? Bueno, digamos que una virosis y que hay los ganglios y que todo. Están inflamados, alguna cosa así. Y me hicieron la ecografía y la doctora, pues de nada diciendo, mira, todo está perfecto, los ganglios perfectos, todo perfecto, pero tienes que pedir cita urgente con endocrino porque tienes una masita. Entonces yo, bueno, yo ya, pues nada, yo salgo con no había sorpresa. No, con Estelita salimos riéndonos porque pues ya sabemos, te sale endocrino, el endocrino de una, que de hecho cuando el doctor Hacking me vio, que fue el que me operó, ajá, es una eminencia, él me decía, es que fíjate, y le decía a los médicos ahí, tú llegaste en sentido contrario, porque la ecografía es el último examen que se hace. O sea, se manda a hacer lo de los huesos, la gamografía ósea, se manda a hacer esas resonancias con ese poco de cosas, 80.000 exámenes, la paratormona, el calcio, todo. Todo eso lo mandan a hacer previo, y eso lo hacen es porque la persona, los huesos están vueltos nada, el riñón no le funciona, y es que el calcio y la paratormona afectan estos órganos. Entonces dice, como les empiezan a ver esas molestias, le hacen esos exámenes para último hacer la ecografía. Y tú arrancaste por la ecografía, que no entiendo cómo. Yo le decía, pues, ni cómo te puedo explicar. Sí. De ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que es que los médicos míos están arriba? Y a mí esa vez, por ejemplo, ellos sí me decían, tienes que operarte. Tienen que sacarte la masita, vas a estar muy bien, te vas a recuperar muy bien. No va a pasar nada, pues porque están muy cerca las cuerdas vocales, no sé qué, pero todo me lo mostraban bien y yo, bueno, entonces yo listo, me opero. Pero así han sido las cosas de mi vida. Entonces esto es como que todo esto y yo les creo lo que ellos me dicen sí, no, y lo hago y ha funcionado. Pucha, me parece muy loco, además. Mira, ¿qué fue lo más difícil, Aida, de este don? Contarlo a tu familia cuando empezaste a sentir, ya vamos a descubrir cómo fue que Aida se dio cuenta, porque quiero ir ya, allá vamos en un momentico. Pero ¿qué fue lo más difícil? Contarle a tu familia y decir, mire, es que yo veo gente, o decirle algún día a la familia, ¿sabe que va a empezar a vivir de esto? Quiero ayudar a la gente. Lo más difícil, yo crecí como una niña rara. Ajá. Yo era una niña bien rarita. A ¿Por qué? A mí ahorita me ven hablando hasta por los codos. Me ven como una niña normal. A mí ahorita me ven normalita, el pelo rosado, pero soy normal. No, yo era una niña muy retraída, muy callada precisamente, y muy como en mi casa, muy de pocos amigos, no era de la calle, de estar, precisamente porque veía y porque yo estudié con monjas. Entonces, de estas monjas de verdad de pellizco, yo soy de un pueblo de Sevilla Valle, entonces, donde las tradiciones, donde la religión, entonces, donde que tú digas que ves algo, no lo consideraban como un don, sino esto es del demonio. Sí. Y estudiando con monjas, y yo por menos había visto que casi exorcizaban a compañeritas, yo calladita, entonces yo era una niña muy retraída. Les hacían exorcismos, de verdad, exorcismos. No, digo yo que yo vi muchas cosas
de cómo trataban a otras niñas por menos cosas, por, por menos. Sí, Entonces, sí, que se soñó, que viene soñando con pesadillas del diablo, entonces esta niña ya tiene el demonio, entonces ya le empezaban a hacer oraciones y cosas raras. Bueno, no raras, sino como con esa aprensión que ya. Y como yo todo el tiempo estaba viendo gente que no, pues yo aprendí fue a quedarme callada. Pero ¿cómo sabías tú que realmente, si yo veo, digo, es que hay un man parado, lo estoy inventando, ¿cómo sabías tú que realmente ¿Es que ahí también lo estás viendo? No digas eso, que yo soy más gallina que, mejor dicho. No, pero ¿cómo sabías tú que esa persona, nadie más la estaba viendo? Preguntaste, oye, tú estás viendo a esa persona que está allá, o cómo No, de identificaste. pequeña era, yo crecí creyéndome normal, pero rarita, retraída. ¿Por qué? Porque yo hablaba en mi cuarto, por ejemplo, de noche, siempre llegaban niños. Mi mamá pensaba que yo era sonámbula, que porque yo hablaba toda la noche, que me levantaba a caminar por todos lados, dormida hablando, pero es que yo no iba ni dormida ni hablando, yo iba, o sea, no estaba hablando sola. Estabas interactuando. Yo estaba interactuando con las personas con las que yo estaba, pero nadie, pues yo no decía nada. Cuando vi que no era como tan normal, porque yo era una niña, de hecho, tú ves fotos mías chiquita y era la ojera cual calavera porque pues dormía muy poco, porque estas apariciones de estos niños empezaron a modificarse. Ya no los veía así como yo era Mónica, sino que ya los veía como murieron. Entonces una noche me pasa esto y casi me muero del susto. Fue muy traumático y fue empezar a convivir ya, porque ya me llegaban era en la forma como habían muerto. Entonces, ver a mi amiguito con el que yo había hablado todas las noches, era mi amigo y me acompañaba, verlo lleno de sangre, muriéndose, y ya en un ambiente como lúgubre, ya dejó de ser como el parque de diversiones, fue muy fuerte para mí. Entonces, cuando aprendí también y entendí, cuando yo veía en la calle que pasaban cosas y llegaba corriendo a contarle en la casa y salía todo el mundo corriendo porque yo veía al muerto, al que mató el carro, al señor que el jeep lo despichó, y salían corriendo y no había nada, entonces me ganaba los regaños del siglo. Esto era muy complejo, entonces el que mentirosa, o sea, el mentirosa fue como la programación de chiquita por todo eso. En mi casa, cuando empezaron a creerme, cuando yo dije un día, le dije a mi mamá, mi tía fulana, que años sin verla, y yo, que estaba muerta, y mi mamá, no, no sé qué, la buscaron, la encontraron, la trajeron para la casa, la llevaron al médico, y yo la sigo viendo muerta. Pues efectivamente, la tía no se murió de todo lo que le hicieron en el hospital que le encontraron, sino que estaba buenamente recibiendo el sol en Cali y le dio un infarto. O sea, murió dentro de los tiempos. Y de eso, de la gente que yo les decía en mi casa, entonces para ellos yo creo que fue muy complicado. ¿Qué ha sido lo más duro para mí? Más que cualquier cosa, porque yo iba a jugar al cementerio todos los domingos y, o sea, mi parque de diversiones era el cementerio. ¿A qué te ibas tú al cementerio? Porque yo allá tenía muchos amigos, entonces yo me llevaba a mis hermanitos los domingos, nos íbamos O sea, hermanitos los hermanitos de verdad. De carne. Yo ya toca preguntar. Aquí toca de carne y hueso. No. Mis hermanitos de carne y hueso, Okay. yo me iba con ellos y armaba loncherita y nos íbamos todo el día al cementerio. ¿Pero por qué al cementerio específicamente? Entonces ellos se ponían a coger caracolitos, florecitas, pues éramos niños. Yo conocí a mi abuela materna en el cementerio, entonces yo me ponía a hablar con ella, yo tenía muchos amigos, pero en el cementerio. Entonces, por eso te digo que era bastante complejo, era muy, muy complejo. Lo más duro para mí que ha sido ver morir a la gente muy cercana a mi familia antes de que se mueran. O sea, ver eso es como, pucha, porque no se puede hacer nada. Una pregunta, ahí es que se me acaba de ocurrir. Si tú ves, por ejemplo, estamos hablando de un caso hipotético, que un familiar tuyo va a morir atropellado. Tú me estás diciendo en ese momento, no se puede hacer nada. Puedes decir a esa persona que no se podía. No, no funciona así. No funciona así. ¿Por qué? No funciona así. Primero, el día no me lo dicen. De hecho, a mí nunca en las visitas, yo no puedo decir el 17 de enero a las 3 de la tarde. Pero puedes decirle antes de pasar la calle. Por favor, mire,
o uno tiene esa Hay algo, sí, hay marcado? no, sí, hay algunas personas, y de hecho yo lo he hecho, que yo tengo mucho paciente acá, entonces muchos que he atendido de mucho tiempo. Por ejemplo, pongo un caso que está en uno de mis libros. La hija, 6 de la mañana, él venía todos los sábados a las 6:30, yo arranco a las 6:30 a trabajar. Y ella me llama como a las 5:30, ay, es que mi papá está como raro, no se quiere levantar, vamos a llegar tarde, porfa, ¿será que me pueden esperar? Entonces yo, dame un segundo, yo lo miro. Entonces yo me conecto con Hernando. Cuando yo lo veo, Hernando Correal llega y me dice, yo le digo, no, vete ya para la clínica, tiene una hemorragia cerebral. Y ella, ¿cómo así? Yo, vete, ella no es el azúcar. Y yo, no, tiene una hemorragia cerebral, llévatelo ya, es una ACV, llévatelo. Ella llega a la clínica Colombia y yo le dije, mira la manera, di que tu papá está somnoliento, que está hablando raro para que le hagan una resonancia ya. Porque no va a decir, es que Tiene dolor de cabeza. la medium o no, o la que me atiende me dijo, a ver, sí, no puede ser. ella dijo todo lo que yo le dije que dijera para que, pues yo como soy enfermera, yo sabía con qué cosas lo iban a meter a resonancia de una. Sí, que no era un dolorcito de cabeza, No era, no. sino que... Entonces que había perdido el sentido, que casi se cae y lo pasan y efectivamente tenía una hemorragia cerebral impresionante, lo pasan a cirugía. Y ellos, pues obviamente ahí darle sanación, yo le hacía sanación todos los días, pero ya los médicos decían, él estaba como un vegetal. Entonces ya tocaba desconectarlo porque definitivamente no había manera. Y ella, Ida, por favor, ve a la clínica, por favor, por favor. Yo, mire, yo desde acá les puedo decir, y ella, no, por favor. Entonces, como yo atendía a la familia hace tanto, voy a la clínica y cuando veo a Hernando, me conecto con él, le hago sanación y yo les dije, no lo dejen desconectar. Yo lo veo caminando, lo veo hablando, lo veo bien. Y claro, ellos hablaron con el médico, pues eminencias dijeron, no, obviamente desde la parte clínica, neurológica, si él queda vivo va a quedar como un vegetal, él no va a poder caminar, él va a quedar con pañal. O sea, yo lo veo caminando, haciendo chichi, todo en el baño, hablando, dando lata. Te estoy hablando de esto hace más de 10 años. Hernando sigue vivo, caminando, andando. Cuando él sale de cuidados intensivos, de hecho, el día que lo van a extubar, la familia me llama y ellos me dieron el testimonio, ellos mismos lo escribieron. Y Hernando contó la historia que alguien llegaba, porque yo les decía, es que yo entro como a un jardincito a hablar con ellos. Pero ¿qué pasaba? Y esa historia está en un libro, porque ¿cómo veía yo a Hernando? Haz de cuenta el famoso túnel que nos dicen que sí existe la luz. Entonces, sí, hay gente que lo ha, no, sí existe, lo ha contado. sí existe. Él llegaba hasta ese punto de la luz y él veía hacia allá que lo estaban llamando, pero él acá veía a la familia. Entonces lo que yo les digo, mire, él acá está viendo a la esposa, creo, es una señora que lo está llamando, pero él miraba hacia atrás a los nietos, a los hijos, a todos. Yo le decía, él tiene una opción, o sea, él en este momento, Diosito que dice, él puede elegir. Él tiene la opción ahorita, si él avanza y camina para allá, se va. Pero su fecha de caducidad, como digo yo, no está ya para expirar. Él tiene opción de alargarla. Entonces yo lo que le hablaba en ese jardín que yo le decía a la familia, yo me voy a quedar acá con él y yo meditaba y yo le decía, Hernando, si tú vas hacia allá, mira lo que va a pasar, si tú vienes hacia acá, pues si tú te quieres quedar con tu familia, acá están tus hijos, acá está todo. Entonces, ese proceso de que él se quedaba, y digo yo, y si eliges quedarte aquí, tienes que tener paciencia porque tu cuerpo físico está muy deteriorado. Necesita recuperarse para poder volver a estar funcionando. Y así pasó, así tuve varias historias que están como relatos en los libros y es porque son historias que de verdad la cuentan terceros, que no soy solo yo la que la está contando, sí. Porque yo te puedo decir de elefantes rosados porque yo me creo el cuento, pero ya que otra persona de los testimonios, como Hernando el primer mes llegó y les contaba absolutamente todo, que alguien llegaba, que hablaba con él, que le decía todo lo que yo le decía a los hijos. Uy, no. Mira, ahora sí vamos a hablar de la etapa de enfermera. ¿Cómo hacías? Porque, claro, en una clínica es donde en la clínica se mueven pues, muchísimas energías. Personas enfermas, personas que están luchando por su vida, literal, bien sea con un aparato, bien sea con un medicamento, con lo que sea. ¿Cómo veías tú esos ambientes en los que tú trabajaste? Era fuerte, era duro, porque fue empezar a darme cuenta, precisamente,
de la gente cuando yo llegaba y la veía, yo decía, se va a morir o va a estar, y ver cómo pasaba, porque yo lo veía antes de. Tú lo sabías, pero nunca le decías nada a No tu le amiga, a la decía nada a familia. nadie, yo escribía en una libretica todo, cómo iba pasando. De hecho, eso fueron de las cosas que como que me impulsaron a mí a salir del ambiente hospitalario, ver tanta cosa, porque no era solamente ver ahí, sino a todos los que habían quedado ahí. Entonces, ver cómo ayudarlos a que entendieran, hablar con las familias, ayudarles a entender un poco esos procesos. Pero lo doloroso que era eso, yo creo que esa parte fue dura. La parte clínica para mí sí fue bastante dura. Me imagino, Aida, que en este proceso pues, tuyo, con este don, recibes mensajes del otro lado, por Del decirlo otro de alguna lado. manera. ¿Algún mensaje que alguna vez te haya dado alguien que no hayas entregado por alguna razón? Muchos, Por muchos, ejemplo, que puedas muchos, muchos, contar. muchos mensajes que me han llegado. Eh, Uno es porque a veces es que no conozco las personas, pero generalmente cuando vienen aquí, que vienen a hacer canalización con sus personas fallecidas o desaparecidas, muchas veces hay muchas cosas que yo le digo, o sea, ¿qué no digo? Por favor no me busquen para eso porque no lo voy a hacer. Los nombres de personas, porque vienen, ¿quién mató a mi hijo? ¿Quién mató a mi pareja? ¿Quién mató a mi papá? ¿Quién mató? O sea, yo no doy nombres de nadie. Y eso es lo primero que les digo y les advierto, no vengan por nombres, Pero lo sabes, no doy nombres, pero lo sabes. No los das, pero lo sabes. pero no doy nombres, digamos, no doy nombres. Por todo y todo, por dos razones. La primera, por seguridad, porque yo creo que a nadie le interesa pues que haya por ahí alguien, una loca, diciendo, oiga, fue fulano, No, sultano, mengano y que se encarguen pelincejo. las Yo digo, autoridades. las autoridades y Diosito. Y dos, porque es muy diferente, Mónica, que tú digas a mi familiar lo mató alguien y que lo busquen o la justicia o Dios. Pero una cosa muy distinta es que tú le des nombre y cara, porque eso va a generar estas emociones adentro, ya pasa del dolor a la rabia y con la justicia como es un poquito lenta. Un Entonces, poquito. un poquito. Un poquito muy. Sí. Entonces, es como que tú entras en este conflicto donde estas emociones se vuelven muy negativas, que no te ayudan en tu duelo. Entonces tú terminas detonando enfermedades en tu cuerpo, detonando enfermedades físicas por estas emociones negativas tan marcadas y tan encapsuladas y con tanta impotencia. Entonces yo creo que es una forma saludable de ayudar a llevar un duelo mejor. Porque la gente siempre dice, no, es que si yo sé quién fue, yo descanso. Eso es puro cuento. Solo una vez cometí el error y en mi vida lo volvería a cometer. ¿Qué pasó en ese momento? Que la persona no tuvo vida y esta es la hora. Yo creo que van 20, 30 años y todavía no lo ha podido superar, porque tiene ese nombre y esa cara y quería esa justicia y ¿Y no quería y llegó? llega hasta el punto de que tú quieres tomar justicia también por tus manos y o sea, eso es un conflicto muy grande. Entonces, yo soy experta en ayudar a manejar duelos. Y esto es una herramienta muy negativa, es un arma súper negativa para permitir que tú hagas tu duelo normal. Bueno, pero eso no lo haces, no das nombres. No doy nombres, no Pero busco huacas, no busco tesoros y no ligo al ser amado. Así que yo sé, voy a no perder digo. mucho cliente, pero no importa, no vengan a buscarme aquí a que yo busque tesoros y vainas, porque es que la gente lo hace. Es que, ay, es que mi mamá, que el testamento, o si dejaron Pues no era la lotería. algún CDT o la lotería. Miren, yo nunca en mi vida, con esto les digo, cuando hay rifas, yo no participo por ética, porque es que me llega la respuesta, entonces eso no es ético. Yo no participo en loterías, chances, y no lo hago para Ah, mí, no pero lo yo hago para sí, nadie. páseme el papelito por debajo de la mano. Dice que tranqui, que yo no puedo ir con eso. Yo le doy la liguita fresca. Ve, Aida, pero un mensaje, algo que recuerdes en ese momento que alguien del otro lado te haya dicho, quiero que le lleves ese mensaje y no lo diste. ¿Y qué mensaje fue ese? No digas nombres solamente, Mm, que te acuerdes. que me acuerde.
Sí, una persona que me decía, que le dijera que el hijo, el niño, porque era un niño como de 7 añitos, que iba a morir el siguiente mes. Ese no fui capaz. No, pero ¿y por qué estaba mandando ese mensaje? ¿Para que estuviera preparada la persona? O... Porque lo mandó, porque la persona era paciente, yo atiendo a varias personas de esa familia también, y entonces cuando no, es que quiero saber, porque si mi abuelita, que es que mi abuelita murió hace 30 años, entonces para hablar con mi abuelita, y cuando la abuelita está ahí con un niño, entonces le empezó a decir que no se preocupara que ella iba a recibir al niño y que iba a estar, y un niño de 7 años. No. Fue duro porque no pasé el mensaje y sí me quedé con ese dolor esperando a ese día, entonces fue muy maluquito. Aida, ¿cuál ha sido la sesión más corta que has tenido y por qué? Uy, esa sí me acuerdo, pero es que borré el nombre de la señora porque es que yo o sea, la gente sale de acá y de verdad yo borro el cassette, yo lo borro. La sesión más corta, llega una señora y se me sienta, entonces yo pregunto solo el nombre. Yo no pregunto si está vivo o muerto, solo dame, ¿Con quién ¿a quieres qué debo el hablar? honor de tu visita? Es que Ajá. voy a hacer una pregunta y por quién, ya sabes que es una persona viva, muerta, un caso específico. No, por fulano de tal. Entonces yo le dije en menos de 3 minutos, yo le dije, mira, esta persona te manda a decir esto, tal. Le dije tal cual. Y la señora me mira a los ojos y me dice, ¿Y ya? eso es todo, es que yo ya sé eso. Yo sabía todo eso que me está diciendo nada es nuevo para mí. Y ese día yo creo que yo tenía el Chucky adentro porque yo me acuerdo que le dije yo, sí, tú lo sabes, yo no tengo por qué saberlo, porque es que no es mi hijo. Y a mí no se me murió. Y llamé a Ludi y le dije, Ludi, hazme el favor, devuélvele la plata a esta señora, hasta luego no le vuelvo a dar cita. O sea, fue literal. En mi vida he devuelto como 3 personas nomás, ¿De verdad? en ¿Y, más la, de 30 años. ¿Y las razones han sido cuáles? Abramos la puerta. La, ¿Cuáles han sido las razones? La razón, la misma, esa, la otra fue una persona que llegó como mirando todo como así como, o sea, mi espacio, esto es un espacio espiritual, la gente que me conoce lo sabe, yo creo en Dios, pues pucha, soy de las que creo en Dios, yo creo que más que cualquiera, me crié bajo religión católica, creo en el Maestro Jesús, en María, en todo, pero he estudiado muchas filosofías de vida intentando entender mi don. Entonces yo estudié cábala, hinduismo, estudié de todo, no para cambiarme de religión nunca, sino para entender. Entonces, claro, llega una persona y se sienta, entonces empieza a mirar como cada cosa, como si esto fuera, pues, como yo tuviera aquí cosas satánicas. Ay, pero yo sí miro porque me encanta chismear. Me Claro, parece que el no, espacio es pero es divino, que además. el espacio no, y el espacio está muy, yo tengo cosas tibetanas, cosas hinduistas, de todo, porque es Sí, que budistas. nada, entonces yo soy muy coherente con todo y por donde yo viajo traigo cositas y vainitas, pero esta persona miraba, era como si de verdad esto fuera, quién sabe qué, y lo primero que me dice es, ay, es que yo nunca he ido a lugares de estas cosas. Entonces yo la miré y yo le dije, entonces, ¿qué es eso? ¿estas cosas son qué? Es que las cosas que no son de Dios, yo soy cristiana. Yo le dije yo, pues este no es tu lugar. Yo acá no hago absolutamente nada que no sea de Dios, pero creo que tienes una confusión gigante. No te voy a atender. Entonces, chao, hasta luego. Obviamente estas personas dirían, quién sabe qué. Otra fue una señora que yo le dije muchas cosas. Dentro de esas le dije que le veía una masa en la tiroides, que le veía una cantidad de cosas. Y ella solo me miraba y era ahí como eso que miraba como que te están probando. Incrédula. Incrédula, probándote. Ah, sí. Y cuando terminé de hablar dijo, nada de eso es cierto. Todo lo que me dijo no es cierto. Yo no tengo nada en la tiroides, yo no tengo no sé qué, yo no tengo no sé más, mi vida es perfecta, mi vida es no sé qué. Y yo, bueno, mira, qué bueno, qué bueno que me dices eso. Yo me mantengo en lo que te estoy diciendo porque es lo que me están mostrando. A veces pasa que lo que yo les digo no ha ocurrido todavía. Ten cuidado. Lo que no te sirva, échalo a la basura. Y lo que te sirva, pues úsalo. Úsalo, sí. Y me dijo, no, nada me sirve. Y yo, bueno, maravilloso. Entonces también salí, fueron, o sea, como 3 devoluciones de dinero he hecho en toda mi vida.
Pues te cuento que la señora, yo nunca me acuerdo porque, Mónica, en serio, y a todos ustedes salen de aquí y yo borro el cassette, porque donde yo tuviera toda la información de 30 personas al día, pues me chiflo. No, sí. Además que la carga energética de acordarse, todo eso tiene que ser muy fuerte. Pues llega esta señora al año, la misma señora, pero fue porque ella me dijo, pidió una cita. Entonces, bueno, Ludy, que una canalización, la señora entra y se me siente y me dice, primero que todo, quiero pedirte perdón. Y yo la miraba y yo decía, Diosito, ¿quién es ella? ¿Yo qué le hice? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué me hizo? Y me decía, quiero pedirte perdón, quiero pedirte disculpas. Porque, y cuando, claro, ella me vio mi cara de asombro, yo creo, entonces me interrumpí y dice, yo sé que no te acuerdas de mí, pero yo vine hace un año y tú me dijiste tal y tal y tal y tal. Y yo te dije que nada era cierto, que era una farsante, que esto no nada era cierto. Obviamente te dije farsante en palabras más bonitas, pero sí te lo dije y yo me fui. ¿Y por qué te pido perdón? Porque salí hablando muy mal de ti. Le hablé a mucha gente mal de ti. Le dije que tú eras una mentirosa, que eras una farsante, que era una cuestión de negocio, que esto era un robo, que todo lo que me había dicho no. Pues como a los 3 meses me empezó una carraspera, pedí cita, palabras más, palabras menos, a los 6 meses, cirugía, cáncer, lo que tú dijiste, mi vida, dijo, mira, cuando yo vine mi vida era perfecta. No habían pasado 3 meses, mi hija se fue de la casa, mi hijo entró en las drogas, mi esposo lo descubrió amante, bueno, todo lo que tú me dijiste, todo fue como si todo fuera saliendo una por una. Entonces vengo a pedirte perdón y a decirte que por favor me atiendas. Ya me operaron el cáncer, estoy en radio, ya me hicieron tales, voy para yoterapia, pero quiero hacerme los tratamientos contigo. Yo le dije, pues yo no me acuerdo de nada, lo siento que... No, pero borrón y cuenta nueva. Lo siento que haya pasado todo eso, porque yo la verdad no me acuerdo. No, y así ha pasado, con cosas buenas o con cosas negativas que yo no me acuerdo. Entonces... Bueno, pero seguramente hay cosas que sí te debes acordar. Sin nombres. Aquí no vamos a dar nombres de nada ni de nadie, porque tampoco es el fin, no nos interesa. Acá no hay amarillismo, señores, ni sensacionalismo. Acá todo se habla con la mayor altura, el mayor respeto, pero pues desde la experiencia de Aida. Claro, puede que tú bloquees esas personas, pero me imagino que vienen muchas personas famosas, conocidas, que deben pasar también por aquí. ¿Alguna vez te pasó que llegara alguien así reconocido, famoso, con una energía que te dices, no quiero esa persona acá? ¿Y por qué razón? Sí, no, sí, me acuerdo es que alguna vez, ¿te acuerdas la revista Aló? Claro, sí, todavía está por ahí. Alguna vez sí, alguna vez fui por ahí y decía, ¿cómo era la...? Ay, pero piensas que puedes dar señales, ¿no? Pues pucha, no, pero en esa época no, pero decían como bueno. la terapeuta de los famosos o algo así, porque es que esto fue, claro, que era famoso tras famoso sí, tras sí. famoso. Bueno, yo creo que es que como yo tengo un manejo, yo he estudiado mucho y le he metido mucha psicología a esto, sobre el ego, sobre todo lo que es la esencia del ser. Entonces he aprendido como a pilotear a todos estos egos, que digamos que no es que son impotables, pero más bien te digo, sí, hubo alguno, que no voy a decir el nombre, No. pero me invitaron a un programa que ya murió, que fue en el programa de J. Mario, y ese día mucha gente e invitados, las presentadoras más invitados. Y una de estas personas al final me dijo como que para una cita que cómo hacía, y yo la miré y yo le dije, no te voy a atender. ¿Y por qué le dijiste eso? Porque le dio una energía tan maluquita, como de manipulación, de mentiras, de prepotencia, pues yo decía, no, y yo... Claro, pero digamos que el tema del ego, de que se le sube, pues, y que la fama que es Eso sí, tan efímera, por favor. Tan efímera además, pero digamos que eso, pero más allá, yo hablo de esas energías más allá de eso, porque... Habían esas energías más allá de eso. ¿Y por qué crees que tenía esas energías? Porque es una persona que yo creo que escaló
subiendo por donde no debía subir y escalando sobre hombros que no debía. ¿De qué manera? Yo creo que recurriendo a todo, haciendo, visitando, y es que a mí no me gusta mucho hablar de eso, pero sí, visitando lugares donde pues les hacen cosas y vainas, como que yo te doy esto, que es lo que yo digo a la gente, mire, nada, a ti no te dan nada gratis, y todo eso pasa a cuenta de cobro, y efectivamente es así, pero esta gente que tiene tendencia a ir de verdad donde brujos y cosas raras, y hacer cosas raras, y Sí. hacer pactos raros, como para subir, pero en el campo áurico, o la gente que conocemos esto, pues se ve, y se ve esa energía, y sí, te veo ahí exitoso, pero te puedo ver ese, o sea, ese, todos tenemos un demonio adentro, el detrás de pero cuando ya ese no es tu demonio interno, sino el de el bajo astral que está al ladito tuyo, como que uno dice, uy, no, por acá no quiero. Bueno, eso me abre la puerta de entrada a hablar de temas y de pactos que la gente habla mucho en medios de comunicación, que parece mito, pero yo siento que detrás de eso sí hay algo. Yo sí creo que hay personas que traspasan esa barrera de querer ser famoso y hace, no sé, se llama, no sé, pactos, contratos, no sé cómo se llama eso, y que eso está ahí, eso no es mito, Aida. No, esto no es mito, yo creo que hay muchas historias, yo creo que la gente se mete a internet y va a encontrar mucho, no, sí. Paganini, Roberts, o sea, hay muchos que dicen que han hecho unos pactos porque inicialmente como que es cero talento y de la noche a la mañana parece bendecido y esculpido por los dioses. Pero sí hay muchos. De eso soy, ay, no, y de eso pues no, pero no en un quirófano, sino de aquellos que de verdad el talento sale de tal forma que tú dices, además que en menos de un mes, 2 meses, esta persona que no está facturando, porque esto es así en el medio, la persona que está en el anonimato, que no nada, y de facturar cero a tener 10 mansiones en Dubái, o sea, como que tú dices, está rarito eso. Oiga, esto está rarito. Y no hablamos... O está lavando. O está lavando algo en la casa. O lava algo en la casa o algo pasó. Al tema. Sí. Pero no. Sí existe mucha gente. Yo digo, ¿hasta qué punto? Porque es que todo es cuestión de fe. Yo hablo desde mi dogma, desde mi creencia. Sí. Entonces yo creo que eso opera igual. Si tú te pones a hacer pactos o como mucha gente, Moni, que le vende, yo digo, le vende el alma a Dios, pues uno dice, no, pues que si se la vende a Dios está bien. Porque hay gente que hace eso, Moni, que dice, si salvas a mi hijo, yo te juro que voy, mejor dicho. Entonces estas promesas, ¿ay, tú qué estás haciendo? Un pacto. Estás haciendo un pacto, estás haciendo un cambalache que yo con eso he ido en contra toda mi vida, porque yo digo, es que ¿dónde está la fe que tienes que ir a hacer un cambalache con Dios? Pues yo, ¿sabes qué? Hagamos ahí un paréntesis porque yo tengo esa firme convicción ahí, que Dios no le pide a uno subir Monserrate de rodillas. No, yo digo, con un frijol en la rodilla. Y con un frijol y con 20 piedras, un costal de piedras en la espalda. Yo honestamente creo en un Dios, pero esa soy yo, ustedes pueden pensar otra cosa completamente diferente a mí. Yo no creo en un Dios que sea castigador, yo no creo en los dioses. Me quitaste mis palabras. Sí, que te juzga, que te señala por lo que tú eres o por lo que tú haces. Yo creo que Dios es supremamente justo y benevolente. Y yo no creo que haya que hacer ningún sacrificio, sino simplemente decirle, Diosito, ayúdame. Es que, ¿no? Mira, yo en mis lives, en todo, la gente me conoce mucho mis frases, que yo les digo, es que yo no creo en un Dios que se siente toteado la risa porque tú estás vuelto nada, o que tú le tengas que decir, mira, o sea... O que te mande un castigo. A mí me parece una falta de respeto de aquí a Shanghái que tú digas, Dios, es que si tú curas a mi hijo, o si tú me das la lotería, o si tú me das el trabajo, entonces yo voy a ir a misa, yo voy a subir de rodillas al cerro más alto. Me rezo 20 rosarios. A mí me parece eso una falta de respeto porque yo digo, o sea, la fe solamente en la necesidad. O el cambalache, estos cambalaches, porque hacen esas negociaciones. Yo creo que Dios da tanto, y da tanto es porque tú puedes agradecer en carencia o en abundancia. Dios te entiende tanto y te ama tanto que entiende esos huecos o esos lugares oscuros que nosotros tenemos cuando nos atrevemos a decir, ay, si tú me das, yo te hago. Pero el otro lado no. El otro lado sí se aprovecha de ese bache oscuro que tú tienes y te dice, listo, yo te doy aquí, después paso la factura. Bueno, para allá también voy. Esos pactos, claro, porque así como existe el bien, existe el mal. Pues por lo menos para mí está muy claro. Pero
¿Cómo se hace? ¿Eso es un contrato? ¿Es un ritual? ¿Es un compromiso verbal? ¿Qué se utiliza? ¿Es el lenguaje de esa persona que tiene que estar utilizando para poder saber que está sirviéndole a esa malignidad, por decirlo de alguna manera, para obtener lo que tiene? ¿Es una forma de vestirse? ¿Qué es? Hacen rituales, o sea, primero que Ay, todo no, qué es, miedo. hacen contactos con personas que se dedican a eso, que se dedican a hacer este tipo de ceremonias, llámense por diferentes. Hay una cosa que yo difiero mucho porque yo sé que, y ustedes me van a disculpar allá todos los que son santeros y las personas que siguen esta religión, pero se pegan, por ejemplo, la santería es una de las más reconocidas que les da, que tú tienes un babalao, que a ti te dan, es que tienen diferentes nombres y para que te protejan, la misma Celia Cruz, Marc Anthony, Selena, todos estos que tenían y ellos en sus canciones, Héctor Lavoe, que en sus canciones les mandan alabanzas a estos y bueno, Celia Cruz creo que es la más que lo hablaba mucho porque que le habían curado unos cánceres y ella sí se volvió totalmente como de ese lado, de los babalaos y todo esto. Entonces, que hacen estos pactos a través de rituales, a través de rituales y tienen que hacer una cantidad de ofrendas, porque es que es como el ritual más la ofrenda para hacer el pacto. Ajá, ok. Entonces, no, mira, de los modernos que hayan hecho pactos, así que uno dice, bueno, no es tan moderna, pero Pero, Amy Whitehouse, que ya, y ah, mira cómo termina, me ha dicho que ella había hecho un pacto, hay mucha gente, y termina porque en teoría mal, ¿por qué? Porque falta a ese pacto, o sea, le falla el contrato, o por qué razón porque es que yo no digo duró que en ese oscuridad tiempo. es oscuridad y que esa, cuando tú te entregas a eso, yo no sé qué tipo de pactos harán o cómo es la cosa, pero eso empieza a consumirte, eso empieza a consumir. Es que nada que tenga que ver con la oscuridad termina bien, nada que tenga que ver Con hacer el mal. con hacer el Sí, mal sí, sí, termina estoy de bien, acuerdo. eso no termina bien. O sea, yo digo, mira, esto opera igual que los traquetos, los narcos, fíjate, sin ofender la profesión, que todos tienen sus momentos de gloria. Y la gente, mucha gente dice, pero es que, ¿por qué esa gente así, si es mala, si hace, si tal vaina? Les va Pero bien. ¿cómo terminan? ¿Cómo han terminado todos? O sea, yo no Bueno, conozco no una todos, sola pero historia donde de verdad hayan terminado bien o yo me voy un poco más allá. Los hijos y los hijos de los hijos, ¿qué karma están pagando? ¿O qué karma van a pagar? Yo sí creo en la ley del karma. Y no porque un Dios te castigue, porque yo creo que es que eso es aquí en la abajo, tierra. en Sí, la sí, sí, tierra, sí, sí, que sí. nosotros, esto es acción-reacción y que nosotros traemos cola. Entonces yo creo que eso será ahí. Hay una serie de simbologías, ¿no? Con las manos, el lenguaje, la forma de vestirse, Los coreografía, elementos que usan, los elementos, las coreografías. coreografías, pero la pregunta es, ¿cómo se puede diferenciar que es simplemente parte de un show y una presentación o es un ritual y un mensaje específico para decir, aquí estoy Mira, sirviéndote? acá hay una cosa que me A parece mí me ponen los pelos de maravilloso. punta, pero yo quería hablar de Me eso. parece maravilloso que pongas el tema porque, por ejemplo, hay un símbolo que ha sido mal interpretado y que todo el mundo toma como que es demoníaco. Y es este símbolo, Ese es el que se hacen el en los que, conciertos de rock. el que hacen en los conciertos de rock y qué Ajá. tal. Entonces decían que es porque están invocando y que hacen alusión al demonio y a Lucifer y que el Averno y qué tal. Pero resulta que no, fíjate que este es un símbolo hindú que las mamás, cuando los hijos iban a salir de noche, siempre les hacían así porque es como que la divinidad te protege y te acompaña. Uh-huh. Entonces siempre era el símbolo y mucha de esta gente, de hecho este símbolo viene de la India, este símbolo viene de la India. Y hay muchas, Lakshmi lo hace mucho, hay diferentes deidades hindúes que tienen Que este tienen un montón de símbolo dioses, sí. y Sí, sí, tienen sí. esa simbología y es por eso, es de protección. Entonces fíjate
como los hijos se iban a conciertos o a cosas y eran los conciertos, que en vez de decir como, Dios mío, entonces como que Alá vaya contigo, que Dios vaya contigo, es como que la divinidad te proteja. Pero sí hay otros, obviamente, y esto se ve mucho con los símbolos Illuminati, que hacen simbologías, y que la mano, y que el ocho, y los triángulos, y las cosas. Y el solo uno, solo ojo. Y el solo ojo y todo. Hay una cantidad de cosas que uno dice, bueno, unas cosas son energéticas, que no son negativas, pero hay otras que sí. Que son mensajes claros. Que son mensajes claros, pero que también dentro de las mismas canciones se utilizan palabras. Yo digo, más se pueden colgar quién sabe qué símbolo hay, pero es más lo que están invocando. Y con la masa y con la gente, pues obviamente la vibración es muy volada. Y más que por lo que sabemos, y esto no es un secreto, en todos los conciertos el movimiento de droga y alcohol es volado. Sí, pues eso atrae más bajos astrales. Hay unos símbolos con la mano que utilizan muchos artistas famosos de aquí y de afuera. No vamos a decir nombres porque no queremos polemizar con ese tema. No queremos demandas, ni que nos bajen el video, además, porque este video está muy bueno y no lo pueden bajar. Pero sí, pues además tampoco queremos pues generar polémica con esto, pero cuando yo lo veo tan repetidamente en los conciertos, con ciertas imágenes, en los videos, yo digo, miércoles, acá hay algo raro. O sea, son símbolos con la mano que sí están asociados a que están asociados a estos nombres de demonios de alto nivel, llamémoslos así, y que se dice que hacen pactos y que efectivamente, porque hay unos específicos, y el que tú estás mencionando, y que no lo quiero ni hacer, que yo ni lo voy a hacer. Yo creo que tú y yo sabemos cuál es. Y no lo voy a hacer, ajá, pero es ese, y con el nombre que va acompañado a ese, es el que trae el éxito y el poder. Entonces, las personas que dicen como que quiero el poder, pero el éxito en una tarima, el éxito que salgan, o sea, de ir a que te vea tu mamá, tu papá y tu novia, a que llenen estos, el Movistar y el no sé qué, obviamente, pues es monumental, pero sí se hacen, dicen que hacen esos pactos, pues yo digo algo de cierto porque se ve mucho éxito por ahí. ¿Cuál es la letra chiquita de esos pactos? ¿Has conocido algún caso específico de alguien, obviamente sin nombres, pero que nos puedas contar, nos puedas compartir? Sí, una persona muy famosa que quedó muy mal. Generalmente estas personas, no sé por qué razón, es como si el dinero se fuera esfumando o quedan que por agua viene en la ruina, pero no es solo eso, muchos miembros de su familia empezaron a tener muertes traumáticas. Y antes de que esta persona acabara pues en el alcohol, en la droga y en todo, tuvo que ver cómo sus hijos murieron de una forma muy maluca. Entonces fue bastante doloroso. Uy, esas cosas sí, producen miedo y dan escalofrío. Aida, cuando han venido esas personas famosas, ¿te han pedido hacer cosas que tú has dicho, no, un momentico, esas cosas no les jalo, no lo hago, lo siento? ¿Qué te han pedido? Sí, a mí me dice, eso a mí sí que, yo les digo, mire, me paran los pelos peor de lo que los tengo ahorita. Y es porque me empiezan como, es que adornan mucho, entonces como, es que me está yendo mal y nada me sale, entonces no sé, entonces todo el discurso, listo, perfecto, es una realidad. Pero, ¿a qué va? Que les digo yo, bueno, yo te ayudo. Yo siempre les digo, yo me hago la boba, yo digo que tengo cara de boba, pero muy bien administrada. Yo digo, yo te ayudo a armonizar, yo te ayudo a mejorar tu energía, cosa que tu campo áurico se vuelva pues así, un imán que atraiga todo lo bueno, bonito, que se abran los caminos, que se dé todo, trabajando aquí, que vengas a las citas, yo te hago armonización de los chakras, te doy goticas, te hago meditación, te ayudo a trabajar desde el ponqué de la primera comunión para esas heridas negativas que generan estas trabas. Todo lo que hay con mamá y papá, porque eso nos afecta nuestra prosperidad. Temas no resueltos con papá y mamá, prosperidad pagada. Entonces, sí, pero es que no hay algo más, o sea, esa es la frase, pero no hay algo más que pudiera acelerar, como algo que pudiéramos hacer, no sé, que tú me digas o que tú hagas algo que me pueda ayudar. Pero nunca fueron específicos con decir así. ¿Qué? Entonces, yo digo, no, yo soy la que digo, bueno, ya te planteé una solución y esa es la que yo veo que funciona. Obviamente hay que tener paciencia y mucho compromiso,
sí, pero es que mira que es que yo tengo ya que no sé qué, y entonces no, el casting no, y así el casting no pasé porque fue así específicos con el casting, o sea, ya estamos hablando de actores. Sí, 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 bueno, Entonces pero hay el muchos, casting, puede ser entonces cualquiera. tra. Entonces yo, finalmente, yo me quedo mirando directo y digo, ¿qué quieres que haga? O sea, yo no puedo hacer nada, no prendo velones negros, no hago rituales raros, no tengo pactos con nada, si a eso te refieres. Si estás buscando eso, busca el indio amazónico, creo que ya no existe o no sé qué, pero busca algo Otra persona que te relacionado conoce. como con el indio amazónico. Conmigo no. No, Aida, pero no te ofendas, es que yo no te quise decir eso. Y yo, mira, por todos los lados me has adornado, pero me estás diciendo que haga algo que acelere todo. Hacer algo es ir en contra del libre albedrío y es invocar cosas que no son. Recupera la O fe, sea, las quieren, cosas quieren el chéveres. camino rápido, fácil al éxito y la fama y el dinero. Y yo no sé hacer nada de eso. Qué fuerte, Nada de eso. qué fuerte. Sí, sí, a mí me impresiona un poco, bueno, es lo mismo que los que se Ahora, dedican a yo ser les hablo, eso no narcotraficantes. es aquí sola, eso no es afuera, o que creen que en Colombia, que la brujería, o que hay que ir a Haití o en otro país, no, aquí en Colombia, aquí uno ve eso. Y lamentablemente sé de personas que sí han hecho ese tipo de pactos, sin dar nombres, y sé de personas que ayudan a reclutar gente para llevarlas a eso, porque es que obviamente es como ir creciendo en un ejército de oscuridad. Entonces, O no, sea, como digo yo, como un multinivel, una pirámide. como un multinivel. Eh, claro, hay un libro que si no lo he leído, yo súper recomiendo, que es el libro La Bruja de Germán Castro Caicedo, Ajá. donde además con nombres propios, ahí sí se relatan muchas cosas de políticos, empresarios y gente muy famosa. Es un libro muy viejo, pero pues que construye una realidad, que eso no es ningún mito, desde hace mucho tiempo hay gente que quiere acercarse a hacer cosas para, o para protegerse o para incluso hacer daño a los demás, que eso también Es que eso se ve un existe. montón. Entonces existe para el éxito, O para que te para vaya mal. protegerse, para hacerle mal a alguien o para enfermar a alguien, para matar a alguien a través de esas cosas. Sí, Yo he conocido gente que muere y clínicamente no dan con qué. Y no fue una muerte natural. no, yo he visto Entonces, además testimonios de actores, también dicho, a mí me han hecho brujería y me hicieron esto, me hicieron no, esto, y yo pucha. tengo muchos testimonios de gente que dice, mira, yo te puedo dar testimonio cuando quieras, lo que pasa es que aún así no doy nombres, Ah, no, claro. pero sí, casos muy complicados. También, sí, que me han buscado personas de negocios ilegales como para que les diga si la ruta, si aquello, si conviene, si no conviene. Yo les digo, miren, no, no lo hago, Y qué no lo miedo hago. ahí. He perdido mucha platica. Pues gracias a Dios, gracias a Digo, he Dios. perdido mucha Pues, plática por ahí, pero Diosito, a mí de verdad que me da tanto y pues más por que eso no yo tampoco tengo necesito. plata, porque si yo diera todos los Sí, trabajos que me dicen que sí, así suene muy bonito o que van no, en es que contra de los uno principios de uno, pues no, 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 es que uno ¿no? dice, no, yo no la lograría, yo no la lograría, Qué no, no miedo. lograría. ¿No te da miedo eso, Aida? De este ¿Qué? trabajo, ¿qué es lo que más temes? ¿Eso o qué es lo que más miedo te da? De esto que tú Mira, haces. yo tuve un caso durísimo, que ese caso creo que fue el único caso que a mí me asustó físicamente. Me empezó a buscar una persona, vino a mis citas. Y dentro del proceso yo me doy cuenta que tenían a un brujo que se hacía pasar como un sanador, que los tenía, pero en la estafa más grande. O sea, le sacaba plata, tanto que esa persona tenía apartamento, carro, le tenían de todo. O sea, esto era impresionante el nivel económico. Además que estas otras personas muy pudientes, entonces le Le sacaba facilitan toda esta millones cosa. de millones. Okay. Obviamente, yo digo, esto es una farsa, esto es esto, desenmascaré a la persona. Desenmascaré a la persona y yo sabía lo que me corría pierna arriba. Entonces, porque además yo le dije todo a la familia y finalmente yo dije, no, yo lo desenmascaro delante de ustedes, no tengo problema. Organizaron una reunión, porque claro, ellos le empezaron a quitar, y que tú tengas casa, carro, beca, viajes, y hasta para lo que tú quieras, y el zapato de marca de 5 millones los tenis, y baratos, esos de los baratos, y tú no dices, pucha. Claro, esta persona, yo la confronto con la familia, y este hombre que medía 2 metros más que yo, un hombre,
me acuerdo tanto, se para, mira hacia abajo, así me miró, y me dijo, no sabe con quién se metió, usted no sabe con quién se metió. Yo me acuerdo que yo miro hacia arriba y lo único que hice fue y le dije, más que Dios no es nadie. Sí, por encima de Dios, haga lo que quiera. No sé cómo me salió esa fuerza, yo salí de allá. Mira, esto fue una persecución impresionante. Este hombre me empezó a seguir en su carro, me tuvieron que poner protección, los teléfonos, hizo una publicación en todas las redes sociales difamándome, pero de unas vainas que así como se subió, eso inmediatamente lo bajaron. O sea, la familia de Romero le dijo, si usted no baja eso ya, vamos a denunciarlo ya legalmente de todo lo que nos robó. Que era lo que debían haber hecho, ¿no? Desde el principio igual. Porque finalmente dijeron, finalmente, y ellos dijeron finalmente, ya, vamos a entregarle, porque yo les decía, o sea, yo no soy como de generar el mal, sino de entreguenle eso a Dios, que Dios les va a multiplicar, suéltenlo, ya no hay nada, ya lo hicieron. Pero fue limpiar todas sus casas, toda la mano de santos, las de cosas santos, toda la mano de cosas que les había puesto, hecho, tenía a la familia en una estafa absurda. Y este hombre sí duró mucho tiempo, tanto que a mí sí me tocó buscar y pues hacer denuncia y buscar el apoyo y me cuidaron mucho tiempo, porque este hombre sí, no solamente energéticamente, que todo lo que me mandó a hacer, sino también físicamente. O sea, y me amenazó, que yo creo que las amenazas que a uno más le dan, porque yo le dije, haga lo que quiera, es como insinuar, porque ya conocía mi vida, ya la había investigado, como usted tiene hijas, cuídelas. Qué miedo. Entonces ya uno queda ahí como, ay Dios mío, pero fíjate que no, yo seguí viviendo en el mismo lugar, seguí con la misma rutina, porque me decía, cambia de rutina de por donde se va, y yo sí, pues que yo trabajo a una cuadra de mi casa. Entonces ya esto. ¿Y esa persona desapareció del mapa? ¿O qué pasó? Esta persona duró como por ahí unos 6 meses haciéndome, pero la vida imposible, se me aparecía en lugares públicos, en todo, o sea, así, parqueado, mirándome y burlándose. Ya después, como obviamente le pusieron la caución, entonces ya tenía que mantener una distancia, pero finalmente tocó que lo cogieran y como que le pusieron los puntos sobre las íes de... Ahora sí, más bien, me acuerdo esa vez que le dijeron, porque estaba ahí frente a mi consultorio, antes de esta casa, que ese era en alquiler, y me acuerdo que una persona de Gaula le dijo, mira, más bien yo te voy a recomendar una cosa, cuídala, porque si a ella le pasa algo, al primero que van a coger es a ti. Claro. Entonces, más bien, cuídala. El primer sospechoso es usted mío. Aida, sí, bueno, para las personas que no tenemos esos dones, sino que simplemente ahí tenemos esa, no, esta hija como que no me cae bien. 3 señales para identificar que una persona está, para nosotros del común, identificar que una persona anda en algo oscuro, que no conviene. Lo primero, créele a tu intuición. Así todos tenemos estas habilidades, lo que pasa es que no están activas. Pero cuando tú sientas ese como que hay algo que no, créete. Créete de una, la respuesta la del papelito, chao, hasta luego. Que empiecen a aparecer trabas en todo lo que respecta a esa persona. Trabas que uno ve como que, ¿por qué se complica todo por este lado? Es que yo digo, a Diosito le dice, cuando por favor, aléjame de lo que no conviene. Y él le manda todas las señales y uno insiste que tiene que caminar para allá. Entonces yo creo que Dios dirá ahí arriba, a ver. Y es algo muy simple. Ya le he mandado todas las señales de que por ahí no, porque sigue. Entonces, y 2, mira realmente qué hay o cómo es la vida de esa persona. Lo que yo le digo, tú no puedes ir donde un mercachifle, un brujo, a que te haga rico cuando tú llegas a una consulta y es en un lugar -2, y no es que yo sea de clases sociales, sino que de verdad tú ves y dices, esta persona vive en un lugar donde no hay ni dónde sentarse, donde la cochinada abunda, donde se ve la pobreza absoluta, donde tú mismo ves a la persona que lo que representa es cero prosperidad y abundancia de alma. ¿A qué vas a un lugar así? Aida, ¿hay algo de tu trabajo que no te guste mostrar en cámara? Que tú digas, no, esto no quiero que nadie lo sepa, no quiero que nadie lo vea, no quiero que nadie lo grabe, nunca.
Cuando hago sanaciones sí, yo acabo de escribir un libro que se llama Posesiones, eh, porque no es que yo busque hacer eso, me llega. Entonces llegan personas con impregnaciones, es que no quiero decir poseídos, pero sí No, con unas pero afectaciones ujú. espirituales muy fuertes y que me ha tocado ayudarles. Y eso nunca lo he dejado grabar, nunca lo he sacado, nunca nada. ¿Y algún mito que finalmente aquí quieras desmentir de ti? Algo que la gente crea de ti, piense de ti, que tú digas, no, esto no Que no es nací con el verdad. pelo rosado, que no me creen. Ay, yo te vi hace poquito con el cambio de look y tal. Sí, pero es que era el proceso. Pero fíjate que yo creo que me va a dejar mona. Voy a ensayar Yo un te iba día. a decir, pero Porque se ve todo súper chévere. el mundo, mira, de 100, 99 me han dicho espectacular, déjatelo, por favor. Entonces me voy a monar un día de estos. Eso, hazlo, hazlo, Porque yo hazlo, que soy me de gusta, me esas gusta. así. No, un mito. La gente, bueno, la gente, porque es que como en las pantallas venden todo, se vende todo. Claro que yo he sido muy Ajá. abierta, yo soy muy abierta con la gente y han aprendido a conocerme, pero en realidad, de verdad, no me quieran conocer de mal genio, no me quieran conocer en la mala. ¿De verdad? Porque sí, yo tengo, dentro de todo mi proceso, yo soy iracunda. Y es un proceso que yo he tenido que hacer en mi vida porque yo me hice e hice mucho daño con el rol de iracunda. ¿Por qué? Eh, En qué forma lo...? Porque la ira, ahí sí me poseía la ira, de tal forma de si me pegaba en la pierna y de descontrolarme en la ira. Entonces, que esto es una característica de un rol, y es ese de mucho dolor, de cosas del alma, de cosas de adentro, de pronto de cosas que recogí, de cosas de gente. Entonces, a mí toda la gente me ve como ay, tan lindita, tan querida, como si le evitara, Hay una que eso no sanación. es. Ahí la sanación. Entonces yo le digo a la gente, ¿y por Pues qué lo cuento? Porque es que nosotros no podemos negar la parte oscura nuestra. O sea, para sí. mí, si yo niego mi oscuridad, no puedo ver mi luz. Si yo niego mi oscuridad, no puedo ser luz. Entonces, yo más bien le digo a la gente, yo soy iracunda, así como el alcohólico, hasta que muera va a decir que es alcohólico. Tiene que hacerlo, porque es que yo soy adicto, pero ya estoy en otro proceso en mi De vida. recuperación, sí, Ya sí, no sí, sí. consumo y está bien. O yo soy iracunda y eso es un rol también como el que es adicto a la droga, al alcohol, a lo que sea. El día que yo lo desconozca, yo digo que me coge el rol con los pantalones abajo. Entonces yo aprendí más bien a conocerme, a ver qué me detona, a ver cómo lo regulo, a ver cómo lo manejo y aprendí a entender de dónde nació, de dónde salió ese rol conmigo, por qué lo tenía que utilizar. Y empecé a trabajarlo cuando nacieron mis hijas, porque empecé a ver ese demonio en mí que no quería y empecé a trabajar con todo. Yo creo que aprendí, yo estudié mucho, no solamente es que yo haga sanaciones y cosas, yo he comido mucho libro, he comido mucho estudio, porque no es solamente como, ah, vaya, haga sanación, la gente cree que eso soy yo y eso es un mito. Ahí ya sana porque Dios le dio el poder. Sí, Dios me dio una habilidad que desde chiquita se activó, no sé por qué, pero he estudiado mucho, he querido ser muy responsable con eso y lo primero fue en conocerme mis partes oscuras. Entonces creo que cuando yo le digo a una persona, viene una persona con adicción de algo, yo la entiendo y no es solo la empatía, es porque yo lo he vivido desde mi rol de iracunda, de qué se siente, de qué sientes después de que pasa una crisis, cómo quedas de mal, cómo te sientes devastado, cómo te sientes decepcionado de ti, cómo te prometes y luego vuelves y caes Ay, no, y uno dice, pucha, pero ¿por qué? Entonces es como decir, sí se puede, o sea, sí se puede. Es un mito que la gente jura y cree que yo nací con cuchara de plata, no, yo nací con cuchara de palo, pero muy bien administrada. Yo soy de familia muy humilde, tocó muy sola cuidar a mis hermanitos, estar en mi casa desde muy chiquita, como asumir las al riendas de mi frente. familia al frente, pero no lo digo ni con dolor, lo digo que gracias a todo eso soy lo que soy hoy. Entonces, a mí me encanta eso. Entonces, ese mito que usted dice, ay, no es tan fácil hablar porque no, es un ejemplo de que sí se puede, de que sí podemos trabajar nuestras cosas, de que podemos cultivar con lo que Dios nos dio y que es aprender a ver realmente.
Hay un mensaje final para quienes nos ven aquí en Catarsis sobre lo que tú haces, sobre la vida, sobre lo que tú quieras y te nazca en este momento. Que hagamos catarsis. No, es en serio. Necesario. Y yo se los digo desde mi lado terapéutico, que no lo puedo soltar, hagamos catarsis. En la vida nunca es tarde para hacer catarsis. El ayer ya se fue, o sea, dejemos de echar siempre, no, pero es que, no. Hagamos catarsis en el momento que sea. Asumamos un nuevo camino. Siempre hay opciones, siempre, Mónica, siempre. Yo creo que nosotros nos hemos acostumbrado a ser como el caballo, a ir así, y nosotros tenemos raciocinio, y es quitar ese velo y empezar a movernos. La catarsis yo creo que nos hace vivir y nos hace nacer en el mundo que queremos. Ese es mi mensaje. O sea, exploren los sentimientos, los dolores, las angustias, sáquenlas, sobre todo sáquenlas, que es lo que yo difícilmente abracen la oscuridad. O sea, si yo no abrazo mi oscuridad, si yo no abrazo mi demonio, voy a ser víctima muy fácil de la oscuridad de afuera. Pues Aida, de verdad, gracias por este rato, por tu tiempo, por tu disposición, por tus enseñanzas, por tus palabras y por todo eso que haces, y de verdad te lo agradezco de todo corazón. No, con todo el amor. Aquí yo por ejemplo les digo, vengan que hoy, por ejemplo, increíble, yo ahorita estaba pensando, 20 años en los medios, he dado muchas entrevistas, he escrito muchos libros, y hoy, increíble, en Catarsis saqué cositas que nunca había dicho. Ay, bueno, chévere, me encanta, Aida, mil gracias. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, ustedes siempre ahí conectaditos. Gracias por estar en este espacio y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchos besos. Chao, chao.